Hey, gusto verlos, sí, buenas noches. Ah, es un gusto siempre compartir la palabra de Dios. ¿Cómo están todos? Deseo que estén bien y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto de siempre compartir la palabra de Dios en este momento. Ah, y deseo que sea de gran bendición para sus vidas. Y saludos de lejos, un abrazo para cada uno ahí en la casa. De Creo que están reunidos ahí, ¿no? Entonces, bueno, bendiciones. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Gracias por estar pendiente, gracias por las oraciones a cada uno de ustedes. Ah, Pueden abrir, quisiera compartir un mensaje acerca de un gran ejemplo en la palabra de Dios, y yo creo que es bueno, para nosotros como cristianos, ¿no? Que uno de los mayores ejemplos para nosotros en la palabra de Dios son las características de los, de los personajes, de los siervos del Señor. Entonces, entonces Señor, qué gran ejemplo, ayúdanos que nosotros seamos, ¿no? Como ese siervos de Dios que el Señor puso en la palabra de Dios. Gente humilde, gente servicial, gente de verdad de gran ejemplo. Entonces, ¿por qué no vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 12? Números capítulo 12, y ese será nuestro texto. Números 12, y vamos a ver el ejemplo de Moisés. Qué gran ejemplo, ¿no? Para nosotros. Dice Números 12, verso 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara y cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Yo creo que me enfoque en esta historia porque sí habla acerca de cómo Dios estaba molesto de ver cómo la gente hablaba mal de su siervo, pero este no es el enfoque. Yo quisiera enfocar en, en un gran ejemplo de humildad, un gran ejemplo de una persona con una relación tan cercana que nosotros debemos imitar, porque en fin, nosotros somos llamados, si quieren abrir su Biblia en 1 Corintios 1:9. ¿Ya lo tienen?
Dice que en 1 Corintios 1:9 que el Señor nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. La palabra comunión en el griego habla acerca de como interacción, de amistad, de una relación, y muchos tienen por supuesto un concepto de Dios, de como saber de Dios. Entonces yo creo que es algo que nosotros debemos perseguir, ¿no? Esta relación, esta cercanía, este acercarnos al Señor. Entonces vamos al próximo versículo aquí. Que habla acerca de Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Entonces nosotros vemos que Dios decía que Él era un hombre manso, era un hombre humilde. Y fíjese que Dios atiende a esas personas. ¿A quién no quiere que Dios lo atienda, no? Entonces yo creo que nosotros debemos buscar de esta humildad, de buscar de ser mansos como Él, de ser mansos. Dios dijo que no había otro como Él en la tierra. Entonces nosotros vemos que si es algo que Dios estaba diciendo, ese es mi siervo, que no hay otro Él como Él, entonces muy manso. Y les voy a dar unas definiciones que yo tengo aquí, que la Biblia habla acerca de manso, que significa apacible, una persona tranquila. También tengo aquí una definición dice de condición suave o benigna. Y habla acerca también tengo algunas palabras sinónimas que dice sosegado, quieto. Y nosotros vemos que eso fue una característica de este siervo Moisés. Entonces, qué gran ejemplo para nosotros de ser manso como Él. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, yo soy manso y humilde. Entonces, qué grandes ejemplos nuestro Señor Jesucristo y Moisés. Y que seamos como ellos, que tengamos ese carácter que el Espíritu Santo, porque parte del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Entonces Dios puede obrar en nosotros, aunque en nuestra personalidad natural no tengamos mansedumbre. Nosotros podemos pedir que Dios pueda obrar en nosotros, ¿no? Tengo también, porque es bueno usar, no para indagar y aprender más acerca de la palabra de Dios, acerca de las definiciones. También nosotros vemos que si nosotros vemos que Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, o sea, eso significa que Moisés era fuera de serie. Y yo creo que a veces los cristianos dicen, bueno, ese es mi carácter, por eso soy así. Y ponen pobres pretextos para enojarse, para gritar,
para perder su temperamento, comienzan a explotar, ¿no? Y cuando Dios puede obrar mansedumbre en nuestras vidas, entonces yo creo que es algo que nosotros debemos perseguir todos nosotros, la mansedumbre, de ser mansos, de ser humildes, como la palabra de Dios dice. La palabra de Dios habla también en Efesios 4 acerca de lo que estamos hablando. Si ustedes quieren abrir sus Biblias. Efesios 4, que dice, verso 2, con toda humildad y mansedumbre. A veces combinando, ¿no? La humildad, la mansedumbre, y vemos esas cualidades en Moisés, en nuestro Señor Jesús, y luego Pablo exhortando a los hermanos en Éfeso de tener esas cualidades, pues en nosotros debemos pedir también, ¿no? Entonces ese es mi primer punto en lo que está en el texto de Números 12, que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiero animarte que por la obra de Dios tú puedes ser una persona que sea diferente. Obviamente Moisés era diferente. Si él era lo más manso de todos los hombres en la tierra, pues eso habla acerca de que él era un hombre sobresaliente, era fuera de serie. Pues hermano, en el nombre de Jesús, que tú y yo que seamos personas así, personas fuera de serie, para la gloria de Cristo, no para llamarnos a la atención, para que cuando la gente nos pregunte por qué somos así, para que podamos decir, Cristo me ha cambiado, ¿no? Entonces, si Él está creciendo en nosotros, como dice en Juan 3:30, ¿por qué no? ¿Por qué no vemos más cristianos marcándole diferencia en el mundo? Cuando yo creo que debemos ser personas cambiadas, personas reflejando a Cristo, personas con una transformación obvia, notoria, por el Espíritu de Dios, por sus cambios en nosotros, ¿no? Entonces quiero animarte que te abras a la obra del Espíritu Santo para que Él crezca en ti, para que Él crezca y que tú mengues. Igual en mi caso, yo estaba orando hoy, estaba en una reunión de varones y estaba orando, Señor, ayúdame que yo pueda ser un mejor, específicamente mejor pastor para las personas. Yo quisiera ser de verdad alguien útil, una persona que de verdad que refleje a Cristo, pero en nuestro ambiente donde andemos, que nosotros podamos ser esas personas que podamos reflejar a Cristo, que podamos ser personas de verdad cambiadas y ser diferentes, ¿no? Diferentes. Moisés era muy diferente que los demás. A veces los cristianos no marcamos la diferencia porque no somos diferentes. Pero Moisés era así. Era el hombre más manso en toda la tierra. Qué increíble, ¿no? Y entonces vamos a ver otro punto en verso 7, ¿no? Que Dios dice que no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Punto 2, Dios le dijo, es mi siervo. Es mi siervo. ¡Wow! A veces la gente dice, es un gran siervo de Dios. ¿Pero será? Porque a veces hay personas que pueden tener un título, ¿no? Y de verdad no sirven al Señor. Y la Biblia habla acerca de esas personas que sirvan a sus propios vientres, ¿no? Que Dios nos libre. Estaba leyendo hace poco este versículo en Romanos 16,
Romanos 16:18, que dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, hay personas que en vez de servir a Cristo, están sirviendo a sus apetitos carnales, a el ego, el yo. Ellos nada más quieren servir a sí mismos. Bueno, la Biblia dice que debemos servir al Señor Jesucristo. Pero entonces Moisés era un siervo de Dios, porque él dijo, siervo. Quiero darles unas definiciones de la palabra siervo. Tengo aquí en el diccionario. Siervo significa persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra, como un esclavo, ¿no? Y Pablo a veces decía que era esclavo del Señor. También dice siervo de Dios, según el diccionario, persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Wow. Persona que sirve a Dios. O sea, ¿de verdad servimos a Dios o servimos a nosotros mismos? No. Esta es una pregunta para todos nosotros. Me pregunto, ¿estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a mi propio vientre, a mis deseos, de lo que yo quiero? Entonces yo creo que es un desafío constante para preguntarnos, ¿de verdad somos siervos de Dios? ¿O pensamos que somos siervos de Dios? Hay una parte que dice en Filipenses capítulo 3 también, Pablo habló de los enemigos del cruz de Cristo, que dice de ellos en Filipenses 3:19, dice que cuyo Dios es del vientre y solo piensa en lo terrenal. Ay Dios, que Dios nos libre que no seamos así, ¿no? Personas que solo viviendo para nuestros apetitos carnales y solo pensando en lo terrenal y no pensar en las cosas de Dios, de no pensar en sus cosas, en su reino, en su justicia, y solo pensar en lo mío. Ay, que podamos ser siervos de Dios, hermanos. No, Dios dijo, es mi siervo. ¿Diría Dios esto de ti y de mí? ¿O qué diría Dios de nosotros? ¿Podría decir el Señor, Él es mi siervo, ella es mi sierva? Y si no, pues ya es tiempo que nosotros nos convirtamos en de verdad personas que sirven al Señor. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? No, nosotros decimos, ese es un dentista. ¿Qué hace un dentista? Pues arregla dientes. Es un plomero. ¿Qué hace un plomero? Arregla, no, toda la cosa de fontanería. Es un pintor. ¿Qué hace el pintor? Pues pinta. Pues ¿qué hace un siervo de Dios? Debe estar sirviendo a Dios. Pues yo quiero lanzar ese desafío para todos que estén oyendo por internet, porque yo sé que hay diferentes personas que escuchan el mensaje por internet. Mi pregunta es para ti y para mí, ¿de verdad estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Estás sirviendo a Dios con tu tiempo, con tus dones, con tus recursos, con tu energía, con tus talentos? Es una buena pregunta, porque yo espero que en esa transmisión que haya siervos de Dios, que no seamos esos siervos falsos que piensen que están sirviendo a Dios, pero en realidad no están sirviéndole. Entonces yo quiero animar a usted que se ponga a servirle, no sé, quizás para servirle más, involucrarse más en la obra, evangelizar, salir, hablarle a la gente. Hoy en la reunión de varones escuché al líder de varones decir que él tiene planes que los varones comiencen a salir a evangelizar.
y dentro de mí, gloria a Dios. Y también me da gusto de ver la gente responder al decir, hey, vamos a tener un día del aseo, y ver a responder los hermanos, o necesitamos mujeres y personas que digan, quiero servir, porque hermanos, la vida es muy corta, estamos de paso, y la vida, y muchos nada más se enfoquen en lo suyo, piensen en lo terrenal, en las cosas temporales, pero no vamos a llevar nada de aquí, de la tierra. ¿Y qué estamos atesorando ahí en el cielo? O sea, ¿qué estamos haciendo, usando nuestras vidas para glorificar al Rey, para hablarle a la gente de Cristo, para servir a Dios en sus cosas? Entonces, ese es mi desafío para usted y para mí. ¿De verdad estamos sirviendo a Dios? Y si no, ¿por qué no? Y si no, comencemos a servirle con más, con todo nuestro ser, ¿no? Y buscar la forma de servirle más. Se lo merece el Rey. Y Jesús dijo en Mateo que los obreros son pocos. Si los obreros son pocos, pues no, debemos decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto para ser un siervo, amén. Pues ese es punto 2. Punto 3 de la prédica, que Dios dijo que era fiel en toda mi casa. ¿Somos fieles? Es una pregunta. ¿Somos fieles al Señor? Si somos fieles a Él, si somos fieles en nuestro caminar, en nuestro testimonio, en nuestros compromisos, debemos buscar de ser fieles. Y sabe que cuando usted y yo comenzamos a ser fieles, pues es algo que yo creo que puede ser como un fundamento importante para el crecimiento nuestro. Hay muchas personas que he visto en nuestras iglesias, a veces dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero servir en esta área, y luego en un mes o 3 semanas o 3 meses, ya no quiero. ¿Y dónde está la fidelidad? ¿No? Cuando nosotros vemos que Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow. Pablo estaba diciendo a Timoteo, búscate hombres fieles, porque los hombres fieles podrán recibir como las cargas para servicio. Pero a veces queremos puestos, o queremos ser usados sin ser fieles, cuando fidelidad debe de ser como una piedra angular en nuestro servicio, en la vida cristiana, en todas las áreas de nuestra vida. Yo me acuerdo una vez que un pastor me contó que había un chico joven muy talentoso en su iglesia, pero la mamá un día habló con él diciendo, pastor, ese joven, mi hijo, que usted lo ve muy fiel en la iglesia, pero en la casa nada que ver. Entonces no era congruente su testimonio. El pastor tuvo que bajarlo y para él pudiera corregir esta área porque la Biblia dice que debemos ser fieles en todas las áreas, ¿no? O sea, qué bueno que ese joven haya sido fiel en la iglesia, pero en su casa no era fiel como hijo, o quizás en obediencia, o en hacer sus tareas, o quién sabe. Cuando la Biblia dice en Tito 2.9 dice, Tito 2.10, que dice, sino mostrándose fieles en todo. A veces un hombre que puede decir, hey, yo soy muy fiel, tengo que poner el cable porque se está acabando la batería mientras que siga predicando. Ok, bueno, porque hay personas que pueden decir, yo soy muy fiel en mi trabajo, pero son infieles con sus
con sus esposas. O un hombre que puede decir, yo soy muy fiel con mi esposa, pero no es fiel en su iglesia, no es fiel en la asistencia, no es fiel en el servicio, nada. Entonces debemos apuntarle a ser fieles en todo. Y acuérdese que al ser fiel al Señor, pues uno recibe bendición, porque dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor promueve fidelidad y debemos buscar de ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces vemos que Moisés, que era manso, que era un siervo, era fiel. Y vamos a ver punto 4 en verso 8. Cara y cara hablaré con él. Quiero hablar del punto 4 porque creo que es algo que Moisés tenía esa relación íntima con el Señor. Que Dios hablaba con él en una manera muy especial. Pero la Biblia nos dice a nosotros que tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Cristo. De conocer, no solo saber de Él, pero tener una relación real y activa con el Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos estar como persiguiendo de profundizar, de crecer. Dice en 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense lo que Pablo dijo, que su deseo de conocer a Cristo más y más, cuando él dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, ¿no? Ese era su deseo ya lo había conocido, pero era su deseo continuo de conocerlo más y más. Y creo que si nuestra relación con el Señor Jesús está creciendo, pues yo creo que es algo que nosotros debemos estar persiguiendo, ¿no? Acuérdense que Jesús dijo a esa iglesia en Apocalipsis 2, ustedes han dejado su primer amor. O sea, ya Jesús no era prioridad en amarle. Entonces yo creo que nosotros también podemos aplicar esta palabra, Señor, quizás mi deseo de conocerte ya no está en el lugar donde debe estar. Y debe ser prioridad de conocer a Dios, como correr detrás de Él. Y quizás cuando ustedes recién al conocer sus novias y ustedes no esperaban la hora de estar con ellas, que ya son sus esposas, ustedes no ven la hora de tener la cita, el café, la cena con ellas, pues tener ese deseo de perseguir, por decir, al Señor, ¿no? Hay un versículo que habla de esto también, que habla acerca de... Por eso yo creo que el escritor dijo, Señor, como siervo bramo por las aguas, así clama mi alma por ti. Pues es un anhelo del siervo, del venado, de llegar a las aguas, y es algo intenso, es algo que le puede causar que salte una barda hasta poner en peligro su vida para llegar a saciar su sed. Y así espero que nosotros también podamos crecer en nuestro deseo, en nuestra relación con el Señor, en el conocerle más, ¿no? La Biblia dice en Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguir en el hebreo habla acerca de un correr detrás de un perseguir, running after, como se dice en inglés, ¿no? De tener esta intensidad, esta pasión
de querer conocer a Dios más. Entonces ese es mi punto 4, que espero que usted pueda, yo también me falta en esta área el deseo de conocerle más y más, el deseo de cuando uno quiere conocer a una persona más, uno le gusta pasar tiempo con esa persona, estar en su presencia, estar con él, estar con ella, en este caso con el Señor Jesús, estando en oración, estando en la palabra, estando en la adoración. No, este deseo debe ser de todo, debe ser lo máximo. Y acuérdense que Jesús dijo en Juan 17:3 que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo que has enviado, ¿no? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pues esa es vida eterna, mis amigos, mis hermanos. El conocer al Rey, la relación de mantener esta amistad con Dios siempre viva, siempre activa, siempre creciente, ¿no? Es un privilegio que podamos entrar en una amistad con Dios, ¿no lo crees? Dice en Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él. Amistad con Él. Cuando nosotros decimos, Él es mi amigo, ella es mi amiga, habla acerca de un vínculo que usted ya conoce a esa persona conoce a usted, a usted le gusta pasar tiempo con él, con ella, pues, y Dios nos da el privilegio, como la Biblia dice, que en la palabra de Dios, de Enoc, que caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y yo creo que debe de ser nuestro deseo también de querer caminar con nuestro Señor, en tener esta relación íntima, ¿no? La Biblia dice en Santiago 2:23 que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! Pues, ¿qué más, no? Yo creo que ese sería lo máximo, si Dios pudiera decir lo mismo de nosotros, que seamos amigos de Dios. Yo creo que este tiene que ser nuestro deseo más fuerte, un anhelo tremendo de nosotros para ser amigos de Dios, porque si no lo conocemos a Dios, pues no tenemos nada. ¿Y cuántos cristianos hoy en día que ponen el énfasis en solo adquirir bendiciones o hasta hacer cosas para Dios, pero el énfasis no es en conocer a Dios? Acuérdense la advertencia que Jesús dijo en Mateo 7, verso 22, que dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que ellos perdieron todo, o como decimos en inglés, they missed the boat. Ellos pensaban que el cristianismo era de pura nada más profetizar y echar fuera demonios, hacer milagros, que claro, esas cosas deben de ser parte del cristianismo, porque vemos esas cosas en la Biblia. En el libro de Hechos ellos hacían esas cosas, y también Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero lo principal debe de ser el conocer a Dios, ¿de acuerdo? Si no conocemos a Dios, no tenemos nada. Entonces ese es mi último punto de la prédica el día de hoy. Que el conocer a Dios sea el todo de usted, sea su prioridad, sea su máximo deseo, y que podamos ser como Moisés, tener esta relación íntima con nuestro Señor, que esta relación íntima que Dios quiere que tengamos con Él, ¿no? La Biblia dice en Salmo 25,
Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ahí os hará conocer su pacto. Si nosotros pudiéramos aprender lo que es el temor de Dios, de vivir con esa reverencia, gran respeto y temor, y temerle a Dios en nuestra vida diaria, ese sería el requisito para tener esa relación íntima con el Todopoderoso, ¿no? Que podamos ser como María, que dice en Lucas 10, 38, 42, que ella estaba a los pies de Cristo oyendo su palabra, y Marta estaba afanada de tantas cosas, haciendo cosas para él quizás, o otras cosas, pero ella escogió lo que era necesario, la comunión con Jesucristo. Que seamos como ella, que seamos como Moisés, que seamos temorosos de Dios. Amén. Pues ha sido un gusto de compartir la palabra, y ¿por qué no terminamos con una oración pidiendo que Dios nos ayude en esta parte? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que seamos como tu siervo Moisés, que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos tus siervos, que seamos fieles, y que tengamos esta comunión íntima contigo, Padre. Muchas gracias, Señor. Enséñanos, Señor, más y más tus caminos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra sea de bendición para muchas vidas, Señor, en este día. Señor, ahí donde tú permites que este mensaje sea compartido por Facebook, por las redes, que corra, Señor, para que esta palabra ayude, Señor, que la gente se acerque a ti. Gracias por darme el privilegio, Señor, de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ha sido un gusto. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga y espero que estén bien, que el Señor siga bendiciéndoles grandemente. Estemos en contacto por WhatsApp como siempre. Un abrazo.